Atención, lo que está ocurriendo en México no es solo una investigación contra Alejandro Moreno. Es una prueba temprana del modo en que Claudia Sheinbaum quiere ejercer el poder. Mientras la sede nacional del PRI queda bajo presión judicial, mientras resurgen acusaciones de corrupción y mientras crecen las versiones sobre la desesperación de Alito por encontrar una salida, la escena central no pertenece únicamente al dirigente priista. Pertenece, sobre todo, a la presidenta, que entiende que cada golpe legal también produce un efecto político. Y ahí está la clave. Porque Claudia Sheinbaum no necesita aparecer gritando, amenazando ni convirtiendo cada movimiento en un espectáculo. Su fortaleza está en otra parte. Está en la capacidad de dejar que las instituciones actúen justo cuando el adversario ya perdió la capacidad de defenderse. Eso cambia por completo el tablero. No se trata solo de perseguir a un líder desacreditado. Se trata de escoger el momento exacto para transformar una crisis ajena en una demostración de autoridad propia. El PRI llegó a este punto exhausto, reducido, humillado. Pero Claudia Sheinbaum parece haber entendido algo decisivo. Un partido derrotado todavía puede negociar, un partido moralmente destruido ya no. Por eso el foco no está solo en los expedientes, los cateos o los documentos incautados. El foco está en el mensaje, y el mensaje es brutal. El viejo régimen ya no controla los tiempos. Ahora los tiempos los marca otro poder. Eso convierte esta historia en algo mucho más grande que la caída de Alito Moreno. Lo que se está poniendo a prueba es la lógica completa del nuevo gobierno: firmeza hacia afuera, cálculo hacia adentro y una narrativa de justicia que, además de castigar, reorganiza el mapa político. La pregunta, entonces, no es si Alejandro Moreno puede resistir. La verdadera pregunta es: ¿qué gana Claudia Sheinbaum al dejar que su caída ocurra de esta manera? En este momento y con este nivel de exposición pública, porque cuando un adversario se derrumba frente a todo el país, no solo pierde él, también nace una nueva correlación de fuerzas. Y para entender por qué esta jugada puede redefinir el poder en México, primero hay que mirar el tamaño del edificio que se está derrumbando. Para entender la dimensión real de esta jugada, hay que empezar por algo fundamental. El PRI no era un partido cualquiera, era el sistema. Durante más de 7 décadas, controló la presidencia, moldeó las instituciones y definió las reglas del juego político en México. Gobernar no era competir, era administrar el poder desde dentro de una estructura que parecía inquebrantable. Y sin embargo, ese mismo gigante hoy aparece reducido a una sombra. El punto de inflexión no fue inmediato, fue un desgaste progresivo. En 2012, el PRI regresaba a la presidencia con fuerza, con millones de votos y con la sensación de que aún podía dominar el escenario nacional, pero 6 años después, en 2018, algo se rompió. La derrota frente a Morena no fue solo electoral, fue simbólica, era la señal de que el sistema ya no respondía como antes. Y entonces llegó Claudia Sheinbaum al tablero nacional como parte de esa nueva ola de poder, pero el verdadero desplome ocurrió después. Con Alejandro Moreno al frente del PRI desde 2019, el partido no logró reorganizarse. Perdió votantes, perdió militantes, perdió gobiernos estatales y perdió influencia en el Congreso. Lo que antes era una maquinaria territorial sólida se convirtió en una estructura fragmentada y, lo más grave, perdió credibilidad incluso entre sus propios cuadros históricos. Aquí es donde el contexto se conecta directamente con Claudia Sheinbaum. Porque mientras el PRI se debilitaba, Morena consolidaba su dominio. Sheinbaum, al convertirse en presidenta, hereda no solo el poder, sino también una oportunidad histórica: gobernar frente a una oposición debilitada, desorganizada y, en muchos casos, desacreditada ante la opinión pública. Pero una oposición débil no siempre es conveniente. Un adversario demasiado debilitado puede dejar de ser útil como contrapeso y convertirse en un problema diferente, un vacío de poder que otros actores pueden intentar llenar. Y ahí es donde entra el cálculo estratégico. Claudia Sheinbaum no enfrenta simplemente a un PRI derrotado.
Enfrenta los restos de un sistema político que todavía conserva redes, contactos, información y recursos acumulados durante décadas. Y esos restos, incluso debilitados, pueden representar un riesgo si no son controlados. Por eso, el contexto no es solo de caída, es de transición. Una transición donde el viejo régimen ya no puede imponerse, pero aún no ha desaparecido del todo, y donde el nuevo poder necesita consolidarse no solo ganando elecciones, sino redefiniendo las reglas de legitimidad. En este escenario, cada acción institucional tiene una doble lectura. Por un lado, responde a una lógica legal, investigar posibles delitos, revisar el uso de recursos, seguir pistas financieras. Pero por otro lado, responde a una lógica política mucho más profunda de mostrar quién tiene el control real del Estado. Y ahí es donde Claudia Sheinbaum se posiciona no como alguien que destruye al PRI directamente, sino como alguien que permite que el propio peso de sus errores lo termine de hundir, mientras el aparato institucional actúa en el momento más conveniente. El resultado es una escena poderosa, un partido histórico en declive, un líder cuestionado y aislado, y un nuevo gobierno que observa, mide y actúa cuando la correlación de fuerzas le es más favorable. Pero todo contexto tiene un punto de quiebre. Y en esta historia, ese punto llega cuando la tensión deja de ser silenciosa y se convierte en confrontación abierta. Porque lo que viene no es solo el desgaste de un partido, es el momento en que la presión acumulada explota. Y cuando eso ocurre, ya no hay margen para maniobras discretas. Y ese momento finalmente llegó. La tensión dejó de ser política y se convirtió en acción directa del Estado. La intervención en la sede del PRI marcó un punto de no retorno. No fue un rumor, no fue una filtración, fue una operación visible, ejecutada con precisión y con un impacto simbólico enorme. Agentes federales entrando al corazón de uno de los partidos más poderosos en la historia de México, documentos incautados, servidores asegurados, archivos financieros bajo análisis. Ese tipo de escena no ocurre por casualidad. Claudia Sheinbaum lo sabe. Porque cuando el Estado entra físicamente en el espacio de un partido político, el mensaje ya no es implícito, es explícito. Es una demostración de autoridad, es una advertencia y también es una declaración de que las reglas han cambiado. Pero lo más interesante no es la operación en sí, es el momento en que ocurre. Alejandro Moreno ya estaba debilitado. Su liderazgo era cuestionado incluso dentro del PRI. Las cifras electorales eran devastadoras. La base del partido se había reducido de manera drástica y la percepción pública lo colocaba como uno de los políticos menos confiables del país. En otras palabras, estaba solo. Y ahí es donde el movimiento se vuelve estratégico. Porque lanzar una ofensiva judicial contra un líder fuerte genera conflicto político, pero hacerlo contra un líder aislado genera colapso interno. Nadie sale a defenderlo. Nadie arriesga capital político por él. Nadie quiere quedar asociado a su caída. Eso es exactamente lo que está pasando. Las voces dentro del PRI no se alinean. Algunas guardan silencio. Otras critican abiertamente. Y mientras tanto, la presión sigue creciendo desde fuera. Investigaciones, filtraciones, rumores sobre posibles delitos financieros, acusaciones de enriquecimiento ilícito. Todo empieza a converger. Y en medio de esa convergencia aparece otro elemento clave: la posible huida. Los reportes sobre el intento de Alejandro Moreno de buscar refugio en Estados Unidos cambian completamente la narrativa, porque una cosa es ser investigado y otra muy distinta es parecer alguien que intenta escapar. Eso transforma la percepción pública. Ya no es solo un político acusado, es un político que podría estar huyendo de la justicia. Y eso refuerza automáticamente la posición del gobierno. Porque cada movimiento de Alito Moreno parece confirmar la narrativa que se está construyendo en su contra. Claudia Sheinbaum, sin necesidad de intervenir directamente en cada declaración, se beneficia de ese efecto acumulativo,
La imagen que se proyecta es clara: el Estado actúa y el acusado retrocede. Pero aquí es donde el conflicto se vuelve más complejo. Porque esto ya no es solo un enfrentamiento entre una figura política y el sistema judicial. Es un choque entre dos formas de poder: el viejo modelo, basado en redes, protección y control interno, y el nuevo modelo, basado en legitimidad electoral y uso estratégico de las instituciones. Y ese choque no termina con una redada. Apenas comienza. Porque cuando la presión legal se combina con el colapso político, el siguiente paso no es la defensa, es la supervivencia. Y ahí es donde todo se vuelve más peligroso y más revelador. Ahora es cuando la historia deja de ser solo una secuencia de gatnos y se convierte en estrategia. Porque si conectamos cada punto: el colapso del PRI, el aislamiento de Alejandro Moreno, la intervención federal, la presión judicial y la narrativa pública, aparece un patrón claro. Y en el centro de ese patrón está Claudia Sheinbaum. No como ejecutora visible, sino como diseñadora del momento. Piense en esto. El PRI no cayó por una sola causa. Cayó por desgaste, por errores internos, por pérdida de credibilidad. Pero ese proceso, por sí solo, no garantizaba su desaparición como actor político. Podía sobrevivir debilitado, negociar alianzas, reinventarse lentamente. Eso ocurre muchas veces en política, pero aquí no. Aquí, justo cuando el partido llega a su punto más frágil, se activa una ofensiva institucional que no solo presiona, sino que expone. Y eso cambia completamente la ecuación. Porque la clave no es destruir al adversario. La clave es hacerlo en el momento en que ya no puede reconstruirse. Y ese timing es lo que define toda la estrategia. Claudia Sheinbaum entiende que el poder no solo se gana en las urnas, se consolida en la capacidad de reorganizar el tablero después de la victoria. Y eso implica decidir qué actores permanecen, cuáles se debilitan y cuáles desaparecen del mapa político. En ese sentido, Alejandro Moreno se convierte en algo más que un objetivo legal. Se convierte en un símbolo. El símbolo de un sistema que perdió el control, el rostro visible de una estructura que ya no puede protegerse a sí misma, y al mismo tiempo, el ejemplo perfecto para enviar un mensaje a toda la clase política. Ese mensaje es simple, pero contundente. El poder cambió de manos. Y lo más interesante es cómo se construye esa narrativa. No se trata de discursos agresivos. No se trata de confrontaciones directas constantes. Se trata de dejar que los hechos hablen, que las investigaciones avancen, que las filtraciones generen presión, que el propio comportamiento del acusado, sus silencios, sus movimientos, sus intentos de salida refuercen la percepción pública. Es una estrategia de desgaste, pero dirigida. Cada elemento cumple una función. La intervención muestra capacidad, la investigación muestra intención, la posible huida muestra culpabilidad percibida. Y todo eso converge en una imagen que favorece al gobierno sin necesidad de sobreexponerse. Eso es cálculo político. Pero hay una capa aún más profunda. Porque esta jugada no solo afecta al PRI, afecta a toda la oposición. El PAN, el PRD y otros actores que en algún momento se aliaron con el PRI ahora enfrentan una disyuntiva incómoda. Se distancian completamente, rompen públicamente o arriesgan quedar asociados a una figura cada vez más tóxica. Esa incertidumbre fragmenta aún más el bloque opositor. Y eso beneficia directamente al proyecto de Claudia Sheinbaum. Porque un adversario dividido no necesita ser derrotado, se derrota solo. Y mientras eso ocurre, el gobierno consolida su narrativa de legalidad, firmeza y control institucional. Pero toda estrategia tiene riesgos. Y aquí aparece uno clave. Cuando un poder se vuelve dominante, la pregunta ya no es si puede avanzar, sino hasta dónde puede hacerlo sin generar resistencia. Porque eliminar a un adversario débil es una cosa, pero rediseñar todo el equilibrio político del país es otra mucho más compleja. Y ese es el punto al que se está llegando.
Porque lo que viene no es solo el final de una figura, es el posible nacimiento de un nuevo orden. Y ese orden tendrá consecuencias que van mucho más allá de este caso. Y esas consecuencias ya empiezan a tomar forma. Porque cuando un partido como el PRI se acerca al colapso estructural, no solo desaparece un actor político, se libera espacio. Y en política, el vacío nunca permanece vacío por mucho tiempo. Claudia Sheinbaum lo sabe. La posible desaparición o irrelevancia definitiva del PRI no es simplemente una victoria simbólica. Es una oportunidad para redibujar el mapa del poder en México. Pero también es un riesgo, porque un sistema sin contrapesos reales puede volverse inestable de otra manera. Aquí es donde la estrategia entra en su fase más delicada. Por un lado, el gobierno proyecta una imagen de control total. La ofensiva judicial avanza. La narrativa pública se inclina en su favor. Y la oposición, fragmentada, no logra articular una respuesta clara. Pero por otro lado, el equilibrio político empieza a tensarse. Porque si el PRI desaparece como fuerza relevante, la oposición pierde uno de sus pilares históricos. Y eso deja al resto de los partidos en una posición incómoda. El PAN intenta reorganizarse, pero enfrenta sus propias divisiones internas. El PRD prácticamente ha perdido su peso político, y los nuevos actores aún no tienen la estructura suficiente para competir a gran escala. El resultado es un escenario donde Morena, y por extensión Claudia Sheinbaum, dominan el tablero. Eso abre la puerta a reformas profundas, cambios que antes eran imposibles por falta de mayorías o por resistencia política. Ahora, con una oposición debilitada, esas barreras se reducen. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿hasta qué punto ese dominio fortalece la gobernabilidad? ¿Y en qué momento empieza a generar preocupación por la concentración de poder? Porque la historia política de México ya ha vivido etapas donde un solo partido acumuló demasiado control. Y el recuerdo de ese pasado sigue presente. Claudia Sheinbaum camina en una línea muy fina. Por un lado, necesita demostrar que el combate a la corrupción es real, que no es solo discurso. Y el caso de Alejandro Moreno le ofrece una oportunidad perfecta para hacerlo. Cada avance judicial refuerza esa narrativa. Pero por otro lado, también necesita evitar que esa misma ofensiva sea percibida como una herramienta de eliminación política selectiva. Y ahí entra el factor internacional. La posible huida de Alito Moreno hacia Estados Unidos introduce una dimensión completamente nueva. Ya no es solo un asunto interno, es un tema que puede afectar la relación bilateral. ¿Qué hará Washington? ¿Cooperará con México o dará espacio a una narrativa de persecución política? Esa decisión puede alterar la percepción global del caso. Si Estados Unidos coopera, la posición del gobierno mexicano se fortalece aún más. Si no lo hace, podría abrir un frente diplomático incómodo. Mientras tanto, dentro del país, el efecto dominó continúa. Otros actores políticos observan con atención. Algunos optan por tomar distancia de figuras cuestionadas, otros recalculan sus alianzas. Y algunos, en silencio, comienzan a protegerse, porque el mensaje ya fue recibido. Las reglas cambiaron. Y en ese nuevo escenario, la supervivencia política depende de adaptarse rápidamente. Claudia Sheinbaum no solo está enfrentando un caso, cerrados, está moldeando el comportamiento de toda una clase política. Pero toda transformación tiene un punto culminante. Y en esta historia, ese punto aún no ha llegado. Porque lo que estamos viendo no es el final. Es la antesala de un momento que podría definir una nueva era. Y ahora llegamos al punto más decisivo. Porque después de todo lo que hemos visto, el colapso del PRI, la caída de Alejandro Moreno, la ofensiva institucional y la consolidación del poder, la pregunta final ya no es qué pasó, sino qué significa todo esto para el futuro de México. Claudia Sheinbaum no solo heredó el poder, está redefiniendo cómo se ejerce. La diferencia es clave. Durante décadas, el sistema político mexicano funcionó bajo una lógica de equilibrio entre élites, protección mutua
Negociaciones internas. Límites tácitos que nadie cruzaba. Pero lo que estamos viendo ahora rompe con ese patrón. La ofensiva contra Alito Moreno no es solo un caso judicial. Es una señal de cambio estructural. Es el mensaje de que la protección política ya no es garantía de impunidad y al mismo tiempo es la confirmación de que el nuevo poder no teme actuar cuando las condiciones le son favorables. Pero aquí es donde todo se vuelve más complejo. Porque cada movimiento que fortalece al gobierno también redefine los límites del sistema. Si el PRI desaparece o queda reducido a una fuerza marginal, el mapa político se transforma radicalmente. Morena pasa de ser un partido dominante a ser el eje casi absoluto del poder. Y eso abre dos caminos. Uno, el de la estabilidad. Un gobierno con capacidad de implementar reformas, con control institucional y con margen de maniobra para ejecutar su agenda. Otro, el de la concentración. Un escenario donde la falta de contrapesos reales puede generar tensiones, resistencias ocultas o incluso nuevas formas de conflicto político. Claudia Sheinbaum está en el centro de esa decisión. Cada paso que da no solo afecta a sus adversarios, también define el tipo de sistema que está construyendo. Y en medio de todo esto, la figura de Alejandro Moreno queda reducida a lo que realmente es en este momento el último símbolo visible de un régimen que ya no puede sostenerse. Su posible huida, su aislamiento, su caída, no son solo eventos individuales, son el cierre de un ciclo. Pero todo cierre abre algo nuevo. Y ahí está la gran incógnita. ¿Estamos viendo el fin real de una era de corrupción estructural? ¿O simplemente el reemplazo de un modelo de poder por otro distinto? Porque la historia no termina con la caída de un hombre. Empieza con lo que viene después. Si quieres seguir entendiendo cómo evoluciona este nuevo equilibrio de poder, suscríbete y activa las notificaciones. Y dime en los comentarios, ¿crees que Claudia Sheinbaum está construyendo un sistema más justo o uno más concentrado? Lo que está en juego no es solo un partido, es el futuro político de todo un país.